Europa a principios del siglo XX era una masa hirviente de tensiones. Los avances tecnológicos provocaron una destrucción inimaginable. Los viejos regímenes se aferraban al poder y los nuevos estaban ansiosos por establecerse. Muchos de los ciudadanos de Europa se vieron obligados a decidir qué moral deseaban adoptar. Las familias se fracturaron y ninguna encarnó mejor esta división que las hermanas Mitford. Creo que el hecho de que fueran 6 y que fueran educadas en casa significaba que podían impulsarse unas a otras de una manera que en algunos aspectos era muy productiva y en otros bastante dañina. Hasta muy tarde en su vida, Diana pensó en Winston Churchill como un terrible criminal de guerra. Decía que era peor que Hitler. En la escuela primaria, cuando aparecía el tema del comunismo y sus horrores, levantaba la mano y trataba de contarles la versión de la historia a los demás, y no funcionaba tan bien. Jessica, la comunista, y Diana, la fascista, estaban separadas por solo unos pocos años de edad, pero eran polos opuestos en ideología. Para Jessica, que tanto había idealizado a Diana, había una gran brecha entre Diana, a la que Jessica admiraba, y la Diana que ahora existía. Tenía entusiasmo por la publicidad, a cualquier precio. Diana había sido perfectamente capaz, si hubiera sido una persona normal y sensata, de vivir tranquilamente en París y no siempre pelearse con Jessica en público. Y ella igualmente quería seguir atacando a su hermana como una vieja nazi. Entonces, ambas disfrutaron de la publicidad. Así eran ellas. Las rivalidades y la interacción que tenían era justa, casi infinita. Comenzó como esta rivalidad. Yo soy rojo y tú eres nazi. Pero no era grave, y cuando se tornó así, fue horrible. Como tantos otros de su época, sus vidas personales y políticas se entrelazaron tanto que finalmente rompieron los lazos de hermandad que alguna vez fueron fuertes y amorosos. Las Mitford, una historia de dos hermanas. Las hermanas Mitford fueron quizá las hermanas más famosas de la Gran Bretaña del siglo XX. Nancy, Pamela, Diana, Unity, Jessica y Deborah. Nacidas entre 1904 y 1920, las 6 mujeres aristócratas eran ingeniosas, excéntricas, hermosas y siempre controvertidas. Pero estaban lejos de ser una familia unida. Ferozmente competitiva, cada hermana buscó su propia identidad distintiva y como resultado, una chocó con las demás. Nacieron en esta casa bastante remota, en el campo de Oxfordshire, y en cierto modo creo que esa es la clave de toda la historia, porque hablando con propiedad no tenían amigos, se tenían la una a la otra, y la vida era un juego de cuna incluso para los más mayores, pero ciertamente para los más pequeños. Todos ellos nacieron antes, durante o después de la Primera Guerra Mundial. Entonces nacieron en un mundo que estaba a punto de cambiar. Esas 6 hermanas muy competitivas, rivales y brillantes se están luciendo entre sí. Semisalvajes y en otro sentido muy protegidas porque nunca habían cruzado la calle solas. Ya sabes, hasta los 16 o algo así, o probablemente no fue después. Era una extraña mezcla irrepetible. No tenían amigos adecuados ni entretenimiento. Entonces todo el entretenimiento familiar en estas casas de campo inglesas estaban en la familia y te pavoneabas como un loco haciendo charadas, hacías tonterías y trucos. Llevaron eso a la vida pública. La familia no poseía una gran riqueza. El padre de Mitford, Lord Redesdale, era una personalidad enérgica y teatral, pero tenía poco sentido financiero. Sus problemas de dinero obligaron repetidamente a la familia a vender tierras y otras propiedades. Eventualmente se establecieron en el pueblo de Swinbrook, Oxfordshire, en una casa que Redesdale construyó él mismo. Ahí se desarrolló una nueva dinámica entre las niñas más jóvenes, Jessica, Unity y Deborah. Inventaron sus propios idiomas, formaron sociedades secretas y jugaron bromas tontas. Pero para Jessica,
la glamurosa Diana siempre fue su ídolo. No creo que sea posible pensar que miró a Diana de otra manera que no fuera con una gran admiración, para empezar. Creo que Diana tuvo un gran efecto en casi todos los que la conocieron, lo que me incluye a mí. La conocí poco antes de que muriera y desde entonces he pensado en ella probablemente todas las semanas. Creo que podría haberle encantado a Karl Marx, a pesar de que su política era distinta a la de él. Y ella era muy cálida y muy divertida. Creo que Jessica era un poco como la heroína. La adoraba en parte porque era hermosa y en parte porque era infinitamente la más inteligente y era la más leída en la literatura europea. Jessica dijo que era como la hermana mayor perfecta. Tenía ese maravilloso aspecto de diosa de la luna, esa serenidad increíblemente dinámica que la rodeaba. Tenía todos los dones que una mujer puede tener. Creo que cualquier niña en esa situación admiraría a su hermana mayor. Sería difícil no hacerlo, es decir, su hermana mayor estaba viviendo esta vida de glamour, de libertad. Le parecía muy perfecta y romántica. Tanto Diana como Jessica eran ferozmente inteligentes, pero ninguna de las dos iba a la escuela. En cambio, se les dio rienda suelta a la extensa biblioteca de la familia y se contrató a una institutriz para educarlas en casa. Fueron educadas de una manera bastante fragmentaria. A veces tenían institutrices, a veces no. A veces simplemente se les permitía vagar libremente. No se les enseñó correctamente. Se consideraba común enviar a las niñas a la escuela y, de todos modos, eran muy salvajes. Eran niñas increíblemente inteligentes, por lo que ser educadas en casa las influyó de acuerdo con sus personalidades, se podría decir. No era un elemento tan definitorio como lo es ahora, con nuestra visión posiblemente más convencional de la escolarización. Esta educación informal fue un campo de batalla temprano para Jessica. Quería ir a la escuela como los demás niños, pero su severa madre se lo prohibió. Este deseo de ir en contra de la tradición familiar fue un indicador de grandes rebeliones por venir. Y ella no era la única hermana que se burlaba de las expectativas de los padres. En 1928, Diana tenía 18 años y estaba aburrida. Anhelaba dejar la monotonía de la vida en casa. Siendo ya una renombrada belleza de la sociedad, sabía el poder que podía ejercer sobre los hombres. Esta sería su ruta de escape. Brian Guinness conoció a Diana en un baile de verano en 1928. No fue el primero en enamorarse de ella, pero Guinness era alto, guapo, inteligente y, como heredero del gigante cervecero que llevaba su apellido, enormemente rico. Ella tenía 18 años y se casó con él y él la adoraba. Y todos sus amigos la adoraban. Se enamoró, creo, de Brian Guinness porque era un poco como el héroe de las novelas de Tolstoy. Se vio a sí mismo como Levin en Ana Karenina, la especie de hidalgo campesino que vivía en el campo. Escribía poemas mezclado con literatos. Sus mejores amigos eran Lytton Strachey y el Bloomsbury Set. Ella creía que estaba enamorada de él después de conocerlo, pero se casó con él muy joven. En realidad no había visto gran parte del mundo. A pesar de la resistencia inicial de los padres de Diana, que la consideraban demasiado joven, pronto se anunció el compromiso de la pareja. Se casaron en St. Margaret's, Westminster, el 29 de enero de 1929. La pareja pronto se convirtió en un elemento fijo de la escena social de Londres y los jóvenes brillantes del día acudieron en masa a la elegante casa de recién casados cerca del Palacio de Buckingham. Jessica se maravilló de la vida de su hermana mayor. Diana tenía la apariencia, la riqueza y pronto también niños, pero era en todo caso demasiado perfecta. Rápidamente ella se aburrió. Sus diarios son sin querer una obra maestra cómica, porque decía, cené con Lytton Strachey, Winston Churchill vino a tomar algo después, también conocimos a Jean-Paul Sartre, y simplemente ponía un poco aburrido al final. Entonces no tenía ningún interés en este flujo de personas supuestamente divertidas que venían a verlos. Tenía un cerebro muy austero y creo que, aunque fue muy agradable que escribieran sobre ella en Tatler, ya sabes, la señora Guinness vestía pantalones, todas usamos pantalones como la señora Guinness, ya sabes, tonterías. Creo que en realidad estaba un poco aburrida.
Cuando se casó con él, entró en este mundo brillante de Londres, de fiestas, de Evening Walk, de este tipo de Bile Bodies, de un mundo de glamour, y se dio cuenta de que el mundo era mucho más grande de lo que había creído previamente. Tenía un perro maravilloso, un perro lobo fantástico, y solía alimentarlo con carne cruda de sus manos. Y eso casi se sintió como un símbolo de lo que realmente era algo más terrenal que ella quería. Y luego, por supuesto, conoció a Mosley. Fue en un almuerzo en febrero de 1932 que Diana conoció a Sir Oswald Mosley. Mosley había sido el parlamentario más joven de la Cámara de los Comunes, pero en 1932 abandonó primero a los conservadores y luego al Partido Laborista para convertirse en líder de su propia organización política. Inspirado por el dictador italiano Mussolini, Mosley bautizó a su nuevo partido como Unión Británica de Fascistas. Diana pronto se embriagó con él. Su futuro, el de su hermana Jessica y el de toda la familia Mitford, cambiaría para siempre. Nacidas en el privilegio, Diana y Jessica Mitford habían crecido en el mundo aristocrático de la década de 1920. A la joven Jessica debió parecerle que Diana había encontrado oro cuando se casó con Brian Guinness en 1929. Pero esta vida dorada aburría a Diana, y en 1932 comenzó una aventura con Oswald Mosley. Oswald Mosley había sido la esperanza creciente del Partido Laborista. Fue canciller del Ducado de Lancaster en el gabinete de Ramsay MacDonald y había sido un héroe de guerra, y realmente creía en el socialismo como la respuesta a la terrible pobreza y los problemas sociales que enfrentaba Gran Bretaña después de la Primera Guerra Mundial. Obviamente también era una especie de maníaco del poder, y se podría decir que era un individuo muy desagradable, pero creo que sus ideas políticas eran perfectamente genuinas e idealistas. Creo que lo que pasaba con Mosley era que era sexy. No para nosotros, pero definitivamente pensó que lo era. Entró al círculo de las mujeres con bastante naturalidad. Él era un mujeriego fantástico y ella era muy hermosa. Y su matrimonio la aburría muchísimo. Diana, que aún tenía solo 22 años, quedó encantada con Mosley desde su primer encuentro. Era guapo y carismático, con una personalidad contundente, muy diferente al gentil y poético esposo de Diana, Brian. En unos meses pediría el divorcio. A principios de 1933 dejó la lujosa casa familiar que había construido con el heredero de Guinness y se mudó a un piso destartalado cerca de Mosley, en Belgravia. Ella me dijo, me volví muy pobre. Esto significaba una casa un poco más pequeña en Belgravia. Pero lo hizo relativamente, renunció a todo. Renunció a un esposo encantador, a un hombre realmente encantador. Y renunció a su posición social. Realmente renunció a una fantasía. Diana solía decir que si te has casado con un Guinness y luego dejas de estar casado con uno de ellos, siempre te sentirás pobre, por muy rico que seas comparado con todo el mundo. Ella dijo que sabía que la única forma en que terminaría sería con uno de ellos. Literalmente, Oswald Mosley la dejó boquiabierta y tuvieron este asunto apasionado que causó gran escándalo y dolor a todos los que los rodeaban. Estaba decidida a casarse con él. Él era el único hombre en su vida, por así decirlo. Solía ir a estos mítines terribles, el infame en Olimpia en 1934. Simplemente se sentaba ahí, habrían tenido una cena antes, probablemente, ya sabes, espárragos y suflés y esas cosas, y luego iría y se sentaría entre estos maníacos, arrojando sillas y nudillos y esas cosas. Debe haberle gustado de alguna manera insondable. Si miras a personas como la clase alta y la clase media alta en Gran Bretaña, en ese momento, su simpatía natural, tan horrorizados estaban por el comunismo, era ponerse del lado de los fascistas si era necesario. Había un desempleo enorme, y cuando vio el ascenso de Hitler, que parecía haber eliminado el desempleo en 18 meses, era muy difícil no pensar que aquí estaba un hombre que es capaz de hacer pasar lo que Keynes había escrito en sus libros de texto de economía. El romance con Mosley hizo más que aturdir al resto de la familia Mitford. También creó un modelo a seguir para las hermanas de Diana.
A Jessica también le atraían las personalidades fuertes, y pronto escaparía del asfixiante mundo de la aristocracia. Sin embargo, a diferencia de Diana, Jessica abrazó la política de izquierda. Cuando era niña, su forma de pensar sobre el estado de la nación era increíblemente similar a la de Diana. Estaba agobiada por el terrible desempleo. Ella pensó que Gran Bretaña se estaba yendo al infierno y a nadie le importaba. Todas las mismas cosas que Diana había dicho, pero la llevó en otra dirección. Todo el desarrollo de lo que estaba pasando en España, lo que estaba pasando en Alemania, lo que estaba pasando en Italia, no podrías sentarte y ser indiferente si fueras una persona con alguna sensibilidad o inteligencia. El siglo XX estuvo definido por estas fuerzas polarizadas, el comunismo por un lado, el fascismo por el otro, y las hermanas estarían muy sujetas a estas fuerzas. Creo que hay ciertos momentos en la vida política, la guerra civil inglesa es una de esas en las que un lado de la familia podría estar apoyando a Oliver Cromwell y el otro al rey. Creo que es bastante frecuente que las familias se dividan de esta manera y que las personas que están comprometidas intelectualmente con su propio tiempo están obligadas a sentir algo fuerte. Era completamente sincera, pero al mismo tiempo hay un elemento de postura, porque hicieran lo que hicieran, seguían siendo quienes eran. E incluso cuando se metieron en estas situaciones terribles, seguían siendo quienes eran y todavía tenían esta confianza absoluta de la clase alta. La idolatría de Diana por parte de Jessica dio paso a una amarga oposición. Se convirtió en una adolescente rebelde y enojada, definiéndose a sí misma en contra de las asociaciones extremas, no solo de Diana, sino también de su hermana Unity. Jessica y Unity habían sido traviesas cómplices en la infancia, lo más cercanas que pueden ser las hermanas. Pero en la década de 1930, mientras Jessica exploraba la política socialista, Unity se obsesionó con los nazis. Su habitación compartida en casa pronto cambió, la mitad con esvásticas y la otra mitad con pancartas comunistas. Comenzó como esta rivalidad. Yo soy rojo y tú eres nazi, pero no era grave. Y cuando se tornó así, fue horrible para mi madre. Unity entró de lleno, se metió demasiado en la pelea. Unity estaba ahí afuera, tenía su apartamento, estaba aprendiendo alemán, siguió yendo a un restaurante donde Hitler almorzó y se sentaba ahí esperando a que él la llamara a la mesa. Y ella se enamoró como un adolescente. La forma en que lo describe es el idioma de Mitford, lo que lo hace tan siniestro. Todo este dichoso Führer. ¡Ay, el Führer estaba furioso hoy! Fue tan emocionante. Así actuaba. Con su extraordinaria confianza en Mitford, Unity cautivó al dictador. Fue invitada a unirse a él y otros importantes nazis en ocasiones sociales. Diana pronto la acompañó. La pareja asistió a los mítines de Nuremberg y vio los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936 como invitados de honor. Unity todavía regresaba a Múnich a finales de los años 30, yendo a ver el Wagner en Bayreuth. Ella estaba en Austria cuando fue anexada. No tenía una relación íntima con Hitler, pero ella era su compañera más cercana, sin duda. A él le gustaba, y Diana también estaba ahí. Se hicieron muy amigas de él. Estaban profundamente arraigadas en el interior del partido nazi. Diana, que era sofisticada, le gustaba mezclarse con el alto mando nazi, le gustaba mezclarse con hombres poderosos, como lo hacen algunas mujeres. Ella no estaba repelida por su política. Las visitas de Diana no eran solo llamadas sociales. La Unión Británica de Fascistas estaba en graves dificultades financieras, por lo que Diana usó sus conexiones con los nazis de alto rango para asegurar un apoyo vital. Quizás no sea una sorpresa que entonces Diana y Mosley finalmente se casaron. La ceremonia tuvo lugar el 6 de octubre de 1936 en la casa de Joseph Goebbels. Asistió Adolf Hitler, cuyo regalo de bodas fue una fotografía firmada por él mismo. Mientras Diana celebraba su boda junto a los hombres más poderosos de Europa, su hermana menor, Jessica, también encontraba el romance. El objeto de su afecto era un joven llamado Esmond Romilly. Romilly era primo segundo de Jessica.
Había sido un revolucionario de la escuela pública, cuyas creencias lo habían llevado de la rebelión de la niñez a los campos de batalla de España. La guerra española se acercaba. Estaba claro de qué lado iba a estar. Sería antifranquista mucho antes de que Romilly apareciera en escena. Luchó del lado de los revolucionarios en la Guerra Civil Española. Eran bastante idealistas. Puso su dinero donde estaba en ese sentido y escribió un libro al respecto. Todo esto antes de que cumpliera los 20. Y obviamente, para Jessica, él era una figura increíblemente romántica. Estaba entusiasmada con la causa que encarnaba y los dos juntos eran dinamita. En su primer encuentro quedaron inmediatamente cautivados el uno por el otro. Jessica le pidió que la llevara con él a España. Él estuvo de acuerdo. Rápidamente tramaron un plan para huir. En la primavera de 1937, la familia Mitford estaba en crisis. Ya eran un fijo en la prensa sensacionalista gracias a las hazañas de Diana y la Unity obsesionada con Hitler. Ahora los periódicos tenían un nuevo escándalo. La segunda hermana menor de Mitford, Jessica, había desaparecido de Londres en compañía de Esmond Romilly, un joven revolucionario carismático que compartía sus ideales de izquierda. Durante 2 semanas ni amigos ni familiares supieron dónde estaba, ni siquiera si estaba viva. Fue escandaloso hasta cierto punto, pero en ese punto me refiero a que las Mitford habían tenido bastante escándalo. Es casi lo que se esperaba. Y Jessica había estado guardando un gatito para huir desde que tenía 12 años. La familia lo trató más bien como una broma, pero estaba muy decidida a huir y lo hizo. Le aburría mucho ser debutante. Uno tiene cierta simpatía, pero lo que hizo también fue cruel. Fingió ante sus padres que se iba de vacaciones con unos amigos. Estaban muy emocionados, pensaron que la animaría, la llevaron a la estación de Victoria, le dieron 10 libras esterlinas para gastos y le indicaron que se fuera y su padre nunca más la volvió a ver. Y en su vida posterior, Unity le dijo, ¿quién te gustaría más que cruzara la puerta? Y él dijo, Decca. Realmente nunca superó eso. Cuando los Mitford descubrieron la verdad, la joven pareja estaba lejos de Inglaterra. Se dirigieron a Bilbao. Ahí Romilly comenzó a trabajar como periodista, informando sobre la guerra civil que aún se libraba en España, entre las fuerzas gubernamentales y las del general fascista Franco. Mucha gente trató de traerla de vuelta. Le dijeron al embajador del Reino Unido en España, tienes que encontrar a Jessica Mitford y traerla de vuelta. Y envió un mensaje de vuelta diciendo, la encontré, traerla de vuelta es imposible. Churchill estaba involucrado, todos estaban involucrados. Esta es la cosa, todavía eran quienes eran. ¿Sabes? Todos estaban preocupados por ella. Si solo hubieran sido 2 de la clase de personas que supuestamente querían ser, es decir, clases trabajadoras ignoradas, nunca habrían tenido la atención y el cuidado que tuvieron. Estuvo internada hasta noviembre de 1943. No hubo juicio, por lo tanto no se sabía cuánto tiempo estaría ahí. Quiero decir que esto fue internamiento en tiempos de guerra. Sin embargo, la mantuvieron mucho más tiempo que cualquier otra mujer fascista que tuviera hijos. Fue tomada como ejemplo, sin duda alguna. Eso creó este vínculo tremendo, que aquí estaban estas 2 personas que habían sido, como ella consideraba, injustamente encarcelados. Y luego fue él contra el mundo de Mosley. Las condiciones en prisión fueron terribles para Diana, pero la experiencia la unió aún más a su esposo. Vilipendiada por el resto del mundo, quizá por primera vez Diana tenía al mujeriego Sir Oswald completamente para ella. En Estados Unidos, Jessica apoyó totalmente el encarcelamiento de su hermana. Su antigua adoración por Diana ya se había transformado en un odio igualmente fuerte. Creo que había una gran brecha entre la Diana a la que Jessica admiraba y la Diana que ahora existía. En realidad fue Unity quien debería haber llevado la peor parte de la ira de Jessica, pero de alguna manera culpó a Diana
por enviar a Unity por ese camino en primer lugar. Diana estaba en Holloway, pero seguía siendo Diana, seguía siendo hermosa, cautivando. Ella tomó toda la fuerza de la ira de Jessica y Jessica parecía solamente culparla por la guerra, lo cual era una locura, pero tal vez comprensible. Unity era muy vulnerable y creo que la familia creía que necesitaba que la cuidaran. Tal vez su enfermedad disminuyó su responsabilidad hasta cierto punto, mientras que Diana estaba en su sano juicio y lo aceptó de todos modos. El único contacto de Jessica con su familia ahora era a través de cartas. Pronto se volvería aún más aislada. En 1940, su esposo Romilly se unió a la Fuerza Aérea Canadiense y se ofreció como voluntario para luchar en Europa. Desapareció en acción el 30 de noviembre de 1941. Tenía 23 años. La muerte de Romilly solo agudizó el odio de Jessica hacia Diana, la hermana mayor que representaba todo por lo que su joven esposo había muerto luchando. Diana Mitford y su esposo, Sir Oswald Mosley, fueron liberados de la prisión de Holloway en noviembre de 1943. Su encarcelamiento sin juicio ni cargos había dividido al país. Muchos se opusieron firmemente a su liberación. Entre los manifestantes enojados estaban las hermanas de Diana, Jessica y Nancy. Definitivamente creían que deberían haber mantenido a Diana en prisión. La evidencia posterior de las cosas que dijo Diana en apoyo definitivamente lo confirman. Nancy volvió al Ministerio del Interior y dijo, no estoy segura de esto, deberías dejarlo salir. La embajadora británica en París, Gladwin Jebb, le dijo a Diana: ¿te das cuenta de que la razón por la que te enviaron a prisión durante la guerra fue que Nancy te había comprado? Había estado con Churchill y dijo: creo que Diana es un riesgo para la seguridad nacional y deberías encerrarla. Y Diana estaba absolutamente horrorizada, pero lo mantuvo en secreto. Nancy tuvo el valor de decir, Jessica, realmente no debiste haber hecho eso. Nancy era una serpiente. Pero Jessica fue abierta al respecto, completamente sincera, y lo que hizo luego fue escribir una carta abierta a Churchill, diciendo, esto es una bofetada en la cara para los antifascistas, y estoy horrorizada. Ella simplemente tuvo mano de hierro sobre todo esto. En esta etapa, las hermanas no se habían hablado en años. El final de la guerra en 1945 no trajo reconciliación, e incluso su dolor común por la muerte de su amada hermana Unity en mayo de 1948 no cerró la brecha. Jessica permaneció en Estados Unidos. Ahí forjó una nueva vida con el activista de izquierda y abogado Robert Truhaft. Después de la guerra fue un abogado de derechos humanos. Era judío, lo que probablemente a ella le gustaba mucho, dada su historia familiar. Y tuvo que escribirle a su madre diciéndole, no te preocupes, ella no es como sus hermanas. Se rió del asunto de Mitford, le encantó, ya sabes, simplemente pensó que era gracioso. Fue un momento glorioso para estar viva en los Estados Unidos, porque el movimiento por los derechos civiles se estaba poniendo en marcha y ella se lanzó completamente detrás de eso. La buena y antigua causa, como ella la llamaba, el tipo de causa de izquierda seguía ocupándola, ya sea se mantuviera haciendo campaña por los derechos civiles de los negros o que estuviera en contra de la guerra de Vietnam. Había mucho por lo que hacer en campaña y marchar. Eso fue todo. Ellos estaban yendo a reuniones, esos eran ellos, ya sabes, viviendo en vecindarios integrados. Ese era mi padre, con su título de abogado en Harvard, ganando tan poco dinero que escribió una carta de disculpa a los exalumnos diciendo que lamenta mucho haber bajado un poco el promedio, porque todos estaban ganando, ya sabes, 100,000 al año, y él estaba haciendo 10 o 20,000 defendiendo a los acusados negros, porque esto es lo que estaba haciendo el Partido Comunista. Luchar contra la brutalidad policial contra los negros y contra la brutalidad policial contra los comunistas. Su política se suavizó hasta ser realmente demócrata, pero asumió las causas de su esposo, se volvió activa en los derechos civiles y luego se convirtió en periodista y escritora de campañas. Su política de izquierda atrajo una atención no deseada. Era la era del macartismo en Estados Unidos.
Crecía la paranoia pública sobre los rojos. En este clima, el comunismo desenfrenado de Jessica llevó al FBI a ponerla bajo vigilancia. Había un archivo sobre ella. Era una especie de enemiga potencial del Estado. Más bien, curiosamente, como Mosley estaba en Gran Bretaña cuando él y Diana fueron liberados, pero fue visto con el mismo tipo de sospecha. Y con razón. Era casi una situación similar a la de Jessica en Estados Unidos. Se asumió que el FBI nos puso micrófonos ocultos, pero también se asumió que era un poco estúpido y divertido. No estábamos aterrorizados por eso como muchas otras personas. Diana y su marido seguían siendo parias a causa de sus creencias fascistas. Incapaz de soportarlo más, la pareja se mudó a Francia. Diana y Jessica se volverían a encontrar solo una vez en sus vidas, en 1973, cuando las hermanas se reunieron para despedirse de su hermana mayor, la novelista Nancy Mitford. Ella tenía cáncer. No lo diagnosticaron durante años. Linfoma de Hodgkin. Pasó por un infierno absoluto. Horriblemente doloroso, operaciones interminables y todo era bastante espantoso, y se prolongó durante meses. Jessica vino de Estados Unidos para verla y fue entonces cuando vio a Diana. Jessica y Diana estaban completamente sorprendidas. No solo estaban siendo educadas, sentían una armonía absoluta juntas. A veces pienso que es un poco como el partido de fútbol en las trincheras entre británicos y alemanes. Se llevaban perfectamente bien y luego en los días difíciles volvieron a bombardearse unos a otros. Y de manera similar, tan pronto como Jessica regresó a los Estados Unidos, continuó insultando a Diana a través del Atlántico. Y Diana acusaba constantemente a Jessica de ser rencorosa o de mentir. Rencor era solo una palabra para no fascista en el vocabulario de Diana. Todas las hermanas fueron grandes escritoras de cartas, intercambiando cientos entre sí a lo largo de sus vidas. Nancy siempre fue la autora de la familia, y sus primeras novelas, En busca del amor y El amor en un clima frío, eran autobiografías apenas disimuladas. Pero en 1960, Jessica dio un paso más y publicó sus propias memorias, Horrores y rebeldías. Es un muy buen libro. Y ella era una muy buena escritora, pero es un poco travieso en cierto modo, porque tenía sus secretos y a ella no le importó. La familia odiaba el libro. Todo el mundo sabe lo poco fiables que son todos los relatos de la infancia de los Mitford. Cuando Horrores y Rebeldías salió, todas las otras hermanas dijeron, bueno, te lo has inventado todo, cariño. Todo lo que Nancy había hecho en su libro hablaba de todos sus conocidos. Puso todo su esfuerzo. Cuando hablaba de ellos decía, ay, pero no son todos espantosos. Yo no soy así. Soy absolutamente encantadora porque soy de izquierda y no tengo mucho que ver con toda esta gente horrible. Sin embargo, les voy a hablar de ellos porque son buenos ejemplares. Nancy escribió, pero como lo ficcionó, se consideró que estaba bien. Pero una vez que Jessica escribió algo, y realmente lo escribió sobre la familia, usando sus nombres reales, esto fue visto como una gran traición. Diana estaba enfurecida. Ella escribió una carta a la TLS diciendo, este libro nos muestra como idiotas. De hecho, teníamos acceso a esta maravillosa biblioteca porque sus dos abuelos eran parlamentarios, eran hombres cultos. No crecieron como los rufianes furiosos que Jessica hubiera hecho creer. 3 años después de Horrores y Rebeldías, Jessica logró un éxito aún mayor con The American Way of Death, una exposición de las prácticas turbias y explotadoras del negocio funerario en los Estados Unidos. Diana también fue una escritora talentosa. Se convirtió en columnista escribiendo para la revista Tatler y el periódico Evening Standard durante muchos años. En todo momento se mantuvo dedicada a su esposo, Sir Oswald Mosley, hasta que él murió en 1980. Él nunca renunció a su política ni se arrepintió de su amistad con Hitler. Simpatizó con la idea de que uno puede enamorarse de una gran idea y luego no darse cuenta de lo profundo que se ha metido. Y creo que eso es lo que le pasó a ella. Ella era un ser humano perfectamente decente, sin duda la persona más trágica que he conocido, porque se dio cuenta de que había abrazado un montón de ideas que eran repelentes, que eran horribles.
No era tonta, pero creo que le resultó difícil enfrentarse a su yo anterior. Desde mi punto de vista, eso no es perdonable. Quiero decir, si levantó las manos más adelante, en cualquier etapa de su vida, y dijo, siento haberlo creído y seguido, eso habría sido perdonable. Lo que creo que simplemente fue interesante con ella, debido a este tipo de enfoque de la vida de doble filo. Por un lado, la razonable, amable, dulce e inteligente Diana se dio cuenta de que era deplorable lo que había hecho cuando era joven. Por el otro, nunca lo admitiría del todo. En su vejez solía decir, por lo que todos luchábamos y luchábamos, era lo que ahora hemos logrado, que es una Europa unida y pacífica con Alemania a la cabeza. Jessica tampoco abandonó nunca su fe en el comunismo. Continuó viviendo en Estados Unidos hasta que murió de cáncer de pulmón en 1996. Una mujer rica después de su éxito como escritora. Tenía 78 años. Diana, una vez adorada pero luego despreciada, sobrevivió a Jessica por 7 años. Murió en 2003, poco después de cumplir 93 años. A lo largo de sus vidas y desde entonces han sido objeto de especulaciones sensacionalistas, de ficciones apenas disimuladas y de innumerables biografías. Pero el encanto de las hermanas Mitford perdura. La gente de mi escuela lo sabía, por lo que Mitford se convirtió en una especie de cosa de repente, pero como que lo ignoré. No sé qué hay en esta extraña mente británica que hace que estén tan fascinados por mis tías. Es un legado realmente complicado, ¿no? Es muy claro y oscuro. Hay luz y hay esta oscuridad. Está esta tragedia. Son esta hermosa familia y es como una novela de Nancy Mitford. Ya sabes, tienes este tipo de escenario muy cómico, esta gente cómica, encantadora con la que te identificas y luego hacen algo enormemente inapropiado. Nos gusta leer sobre personas a las que se les llama más grandes que la vida. Y me temo que los Mitford eran todos así. Anhelaban estar en los periódicos. Y si eso significaba tener fama de nazi, tanto peor o mejor, pero a ellos no les importaba. Estamos completamente obsesionados con la clase en este país. Si se nos sirve de la manera correcta, lo que profesamos querer destruir seguirá atrayéndonos. Deja de lado las enormes cuestiones morales que plantean. Son tan familiares para nosotros que los hacemos menos. A la gente le gusta mi madre por sus creencias y nunca cambió. Y la gente odia a Diana por la misma razón. Fueron mujeres extraordinarias que vivieron tiempos extraordinarios, pero su atractivo no se basa solo en sus logros ni en los monumentales eventos que presenciaron. Porque las vidas de Diana y Jessica fueron formadas principalmente por experiencias más familiares para todos nosotros. Las pruebas y alegrías de la familia, del amor, del dolor y de la hermandad.